Todo comienza en una noche nevada, en la cual Jill huye de unos guardias que quieren atraparla. Ellos la tratan como un monstruo, y le piden que se rinda, sin embargo, Jill acaba con ellos fácilmente con su espada. Ella se niega a morir de una forma que alegre a su prometido, porque eso la hace sentir muy furiosa, pero, él termina destruyendo su espada, y logran capturarla. Cuando lo mira, Jill recuerda la noche en que él le propuso matrimonio, y también, que no tuvo una adolescencia normal, porque era hija del dios de la guerra, y la llamaban monstruo que solo sonríe en batalla. Pero, le daba igual, porque todo lo hacía por su primer amor, Geralt. Él le cuenta que su hermana está angustiada por este alboroto, y Jill lo insulta en su mente, porque es un gusano incestuoso. Geralt se enoja porque pensaba darle el honor de criar a sus hijos, aunque, ahora siente que es mejor que todo acabe así, porque no soportaría que un hijo de él y de su hermana Faris se pareciera a Jill. Ella no puede creer que antes lo admiraba, e intenta atacarlo, sin embargo, Geralt la bloquea, y luego ordena a todos que la sigan. Jill sube hasta lo alto de una torre, porque quiere mostrarle que él no se está deshaciendo de ella, sino, al contrario, y se lanza para acabar con su vida. Entonces, Geralt ordena que tiren lanzas para eliminarla, por lo tanto, Jill se cubre de todas, menos de una muy poderosa. Ella no quiere que su vida termine así, y mientras recuerda todas las malas decisiones que tomó, la lanza logra atravesarla. Jill desea poder tener otra oportunidad, para que no se deje usar como lo hicieron, y el reloj empieza a sonar en ese momento. El tiempo comienza a retroceder bastante al pasado, hasta el momento en que sus padres todavía siguen vivos, y la notan que está muy distraída. Ellos asumen que está nerviosa por su primera gran fiesta en la capital, en la cual se celebrarán los 15 años del príncipe Geralt. Entonces, Jill piensa en que ese hombre debería tener 21 años, y se pregunta si está viendo un resumen de su vida. Sus padres esperan que ella sea elegida, mientras ingresan a la fiesta de Geralt, pero, Jill recuerda en qué momento está, y se queda sorprendida al mirar su reflejo. Luego, cuando ve a Geralt mientras baja las escaleras, siente que es repugnante, y se va corriendo de la fiesta, con la excusa de que mucha gente la marea. Jill observa que el diseño del castillo es el mismo, y cuando ve la recámara de la princesa Faris, recuerda que su compromiso solo era una fachada, para ocultar el amor prohibido de Geralt con su hermana menor. Cuando él descubrió que Jill lo vio, anuló el compromiso que tenían, y la arrestó bajo falsos cargos. Después del juicio, la condenaron a ser ejecutada, por intentar envenenar a la princesa. Entonces, en la noche que intentó escapar, fue atravesada por la lanza que acabó con ella. Jill se pregunta si está soñando, porque ahora es más joven, pero decide que actuará como si hubiera vuelto al pasado. Por lo tanto, quiere evitar su encuentro con Geralt, y al salir al balcón siente que ya lo logró, sin embargo, él la encuentra en ese momento. A Jill le da un gran susto, y como ve que Geralt está por confesarse, huye de ahí rápidamente. Luego, ella siente que no se dará por vencido, y mientras piensa en cómo engañarlo, se choca con una serpiente, que luego desaparece. Geralt se acerca a ella muy enojado, por lo tanto, Jill decide fingir que está enamorada de otro hombre, y declara que lo hará feliz el resto de su vida, en frente de todos. Entonces, el hombre acepta que sea su esposa, y le pregunta cuál es su nombre, pero, Jill recuerda haber escuchado su voz, y le responde con mucho miedo, Jill Cervel. El hombre reconoce que es hija de Margrave Cervel, ya que tiene bastante magia, y también, que a pesar de su corta edad, tiene muy buen ojo. Jill siente que por el bien de su vida, se ha equivocado al elegir a este hombre, porque en 6 años sumergirá a este país en un mar de fuego, ya que es el emperador al otro lado de la frontera, y su mayor enemigo. Él se presenta como Hadis, Theos, Reib, y acepta su propuesta de matrimonio, pero también la llama hermosa dama de ojos amatista, y le pide que lo haga feliz. Jill se queda impactada por lo que acaba de hacer, pero también muy confundida. Al día siguiente, se despierta con una pesadilla, y ve que está en una habitación para huéspedes. Luego, cuando mira por la ventana, Hadis viene a verla, y le pide que le proponga matrimonio otra vez, para confirmar que no está soñando. Jill lo mira confundida, y piensa en que cambiará mucho en 6 años. Ella recuerda cuando Hadis ordenaba que acabaran con todos, y le daba igual si eran niños o mujeres, porque no quería dejar vivo a ningún familiar de cierta mujer.
Incluso, pedía que no los maten rápido, ya que quería que destruyan sus esperanzas, amor, sueños y lazos, mientras lo hacen, tal como lo hicieron con él. Jill le pidió que se detuviera, porque iban a rendirse, pero él la atacó y le pidió que no le diera órdenes. Entonces, ella se ofreció a que la tome como prisionera, y aunque a Jadis le haya parecido honorable, le advirtió que se arrepentiría. Pero, Jill le gritó que ella cumple sus promesas, y él decidió retirar sus tropas en ese momento. Ella se percata que es muy diferente a cuando se enfrentó a él, y Jadis le pide que se ponga sus zapatos, mientras la carga. Luego, comienza a ponérselos, y Jill se siente muy avergonzada de que la traten como una chica, ya que su experiencia en batalla no la preparó para esto. Geralt los interrumpe en ese momento, y le pregunta a Jadis qué hace aquí. Él responde que vino porque se preocupó por su prometida, sin embargo, Geralt le dice que los padres de Jill no lo aceptarán, y que él será quien se comprometa con ella, porque tenían un acuerdo. Jill no sabía eso, y Geralt le pide a Jadis que su país no se entrometa en sus asuntos. Entonces, Jadis planea ir con Jill a otro lugar, pero como Geralt intenta detenerlo, usa su habilidad para abrirse camino. Jill se sorprende de cómo los intimidó, y Geralt le dice que es un monstruo. Luego, Jadis se disculpa por haberla asustado, y confirma que el amor es complicado, como dice en los libros. Él decide llevarla en barco, ya que la magia de Jill parece inestable, y le pide que esté tranquila, porque llegarán al Imperio Rave en pocas horas. Después, Jadis le muestra que tiene mucha ropa, pero Jill se pregunta por qué tiene para mujer. Ella al menos está aliviada de estar lejos de Geralt, pero no quiere quedarse a vivir aquí. En eso, alguien toca la puerta, y 5 minutos después, empieza a tomar el té, junto a Jadis. Él le ofrece comer un pastel para pasar el mal rato, y cuando lo prueba, agradece de seguir con vida, porque le parece delicioso. Sin embargo, recuerda que se va a casar, y le pregunta a Jadis si está seguro de comprometerse con una niña. Entonces, Jadis responde que es perfecta, y que además posee un gran poder mágico, por ello, realmente es su chica ideal. Jill se asusta un poco, y dice en voz baja que es un degenerado, que se toma en serio las bromas de una niña, pero, Jadis la escucha, y le pregunta si lo del matrimonio era mentira. Como quiere confirmarlo, le pregunta de nuevo si quiere casarse con él, y le pide que responda claramente. Entonces, Jill le pide disculpas, y le cuenta que tuvo que mentir por ciertas razones. Jadis se siente decepcionado, y le pide a su dragón que deje de reírse, y salga de una vez. Por lo tanto, Rave, el dios dragón, aparece, y le pregunta si de verdad creyó que una chica joven, que puede verlo, le pediría matrimonio a primera vista. Jadis dice que hoy cenarán brochetas de dios dragón, y Jill descubre que la leyenda era cierta. Esta decía que Kratos, la diosa del amor y la tierra, y Rave, el dios de la lógica y el cielo, por 1000 años han metido a los humanos en su guerra, y el reino de Kratos se erigió como una nación de magia, mientras que en el Imperio Rave, pocos la poseen, pero en sus tierras nacen dragones. Rave le agradece por lo de ayer, y le cuenta que cumple con todas las condiciones, pero recuerda que Jadis tiene 19 años. Sin embargo, él dice que está dentro de lo normal, porque su madre se casó a los 16, cuando su padre tenía 40. Entonces, Jill le pregunta qué sucederá si quieren un heredero, pero Jadis se avergüenza al oírla, porque no le parece apropiado hablar de eso cuando recién se conocen y necesitan tiempo, como decía en los libros. Jill dice que su apariencia y su interior no encajan, pero Jadis confirma que lo del matrimonio sí era mentira. Ella se disculpa porque pensó que no lo tomaría en serio, sin embargo, Jadis le dice que nunca olvidará su nombre, jamás, y que la regresará a Kratos. Jill se había olvidado de Geralt, y cuando Jadis le agradece por haberle dado un momento de ensueño, comienza a cambiar de parecer, porque no quiere usarlo y botarlo, como Geralt lo hizo con ella. Además, siente que Jadis no es mala persona, y retira lo que dijo antes, para pedirle que se case con ella. Sin embargo, Jadis ya no lo cree, y le pide que no lo confunda con sus palabras, por lo tanto, ella le dice que siempre cumple con su palabra, como le dijo esa vez, y le promete que lo hará feliz, a como de lugar, por el resto de su vida.
Hades se pregunta si finalmente ha conseguido una esposa, entonces Jill le pide que solo sean un matrimonio de nombre, porque aún es muy pequeña, pero él se pone contento de igual manera y le da las gracias. Luego, Hades besa su mano y le pide a Rape que bendiga a su esposa. Por lo tanto, ella obtiene el anillo de la consorte dragón y Hades le aclara que será su prometida hasta que llegue la boda, pero, con ese anillo, ya es su esposa. En eso, comienzan a atacar el barco, pero como Hades usa mal su habilidad y se marea, Jill decide que ella lo protegerá. Entonces, usa su poder para cargar el barco y lo lanza lejos de ahí. También, destruye una bola de cañón, porque hará lo que sea para ayudarlo. Al llegar a un puerto, Jill les informa a todos lo que sucedió, y ellos llevan a Hades con un médico. Luego, Rape le pide a Jill que no converse con él, porque pensarán que es una loca, ya que los demás no pueden verlo. Después, mientras Jill observa que están en Veilburg, escucha a otra chica preocupada por el emperador y Rape le enseña que ella es su rival en el amor, Esfere de Veil. También, le cuenta que es hija del señor de estas tierras y candidata a prometida de Hades. Cuando Esfere comprueba que Jill es una niña, se siente decepcionada, pero le advierte que no se dejará quitar a Hades y le grita que es una gatita rompehogares antes de irse. Después, Jill recuerda que cuando Hades se negó a casarse con Esfere, ella asesinó a las demás candidatas, prendió fuego al castillo y se quitó la vida. Sin embargo, después de haberla visto antes, no le parece que sea capaz de cometer un crimen así. No obstante, igual se preocupa de que ocurra una guerra civil, porque no quiere volver a perder a su familia. En eso, Rape viene a verla y le cuenta que Hades despertó hace poco, pero estaba preocupado de que todo haya sido un sueño. Además, cuando se enteró que ella conoció a Esfere, pasó toda la noche lloriqueando de preocupación. Como Hades justo quiere entrar, noquea al guardia que no le dejaba y le muestra a Jill que hizo croissants. Él dice que para llegar a su corazón, debe partir por el estómago, y con esto hará que lo ame. También, planea hacerle huevos benedictinos en las mañanas, y una vez que los pruebe, saboreará todo lo que salga de él. Jill le avisa que suena indecente, pero, cuando Hades le da de probar un poco, siente que está exquisito, y él dice que serán un matrimonio unido por los croissants. Ella le da una bofetada para que deje de decir tonterías, y le pregunta por qué ha venido aquí, ya que escuchó que se escapó del castillo. Entonces, Hades le cuenta que el marqués Veil ignoró sus órdenes de llevarla a la capital, y como es probable que él haya atacado el barco, se ha puesto alerta. Jill recuerda la maldición del emperador, y le pregunta a Hades si es verdad, por lo tanto, él decide contarle cómo se originó. Como Hades podía ver a Rape, y eso a su madre la horrorizó, mandó a su hermano a la capital, y a él, lo envió a la frontera. Después, cuando cumplió 11 años, empezaron a ocurrir sucesos extraños, y los que eran herederos a ser emperador, morían justo el día de su cumpleaños, como si algo quisiera que él fuera emperador. Aunque insistiera que era inocente, solo su hermano le creyó, pero como era un príncipe de bajo rango, no podía hacer mucho. Entonces, tras 5 años de muertes inexplicables, su padre lo nombró príncipe heredero, porque seguro estaba aterrado, y luego desapareció del castillo. El día de su coronación, su madre se quitó la vida, y así fue como nació, el emperador maldito. Rape aclara que no hizo nada, y Hades le pide a Jill que no se preocupe, pero, como ella recuerda que su hermano lo traicionará, trata de calmarse. Hades le aclara que mientras esté bendecida por Rape, no debe preocuparse por la maldición, pero Jill siente que todavía está escondiendo algo. Por mientras, ella decide que reunirá información sobre los enemigos, y aunque Hades sienta que es muy arriesgado, ella lo convence diciendo que debe ayudar a su esposo. Él ahora siente que quiere hornear más pan para Jill, y como ella lo ve como un hermanito, dice que no puede quitarle los ojos de encima, pero él termina sonrojado. Al día siguiente, Jill escapa del puerto, vestida como otra persona, para que no descubran quién es. Mientras camina, escucha la voz de Esfere y se entera que está triste, porque el emperador quería que su esposa tenga menos de 14 años, y ella tiene 16. Jill decide preguntarle a Hades sobre la edad luego, y en eso, escucha que unos soldados vulgares están tramando algo.
Ellos ingresan para capturar a Esfere, y aunque Jill se repita que solo está aquí para reunir información, decide ayudarla. Mientras tanto, el marqués se dirige a hablar con el emperador para avisarle que un escuadrón liderado por Jill ha ocupado la base del puerto y la vida de su hija corre peligro. Jadis sabe lo que está tramando y le pide que se encargue de los rufianes, pero le advierte que si descubren que Jill es inocente, deberá asumir las consecuencias. Los soldados también capturan a Jill, sin saber qué es ella, y como Esfere quiere ser liberada, la hacen callar a la fuerza. Luego, ella piensa que capturaron a un niño por su culpa, y Jill le pregunta qué hacía la hija del marqués aquí. Por lo tanto, ella le cuenta que vino para hablar sobre el emperador, por sugerencia de su padre. Además, dice que está en deuda con Jadis, porque solía huir para ver a los dragones, pero todos la aislaron por ser rara, y él le mandó una carta. Entonces, cuando lo vio, Jadis le preguntó si veía algo en sus hombros, pero como no pudo ver nada, su padre terminó regañándola. Por ello, Jadis quedó en tomar el té con ella, una vez al mes, y antes de que él se fuera a Kratos, Esfere le confesó sus sentimientos. Sin embargo, Jadis la rechazó porque tenía más de 14, y como pensó que solo era una excusa, se sorprendió cuando volvió con una niña de Kratos. Jill piensa en que su única opción es desvelar la conspiración del marqués en público, y en eso, los guardias traen a más prisioneros. Jill reconoce que ellos son Seke y Camila, y comienza a llorar. Ellos no saben por qué lo hace, y Jill recuerda que dentro de 6 años, perderá a muchos seres queridos. Pero, como todavía no le han quitado a nadie, siente que recién está en el punto de partida, y decide que esta vez, no perderá a nadie. Jill también recuerda que ellos no tienen magia, y como empiezan a discutir en ese momento, se libera de los grilletes para pedirles que no lo hagan. Luego, libera a los demás, y les aconseja que en vez de discutir, deben conversar para encontrar una solución a esta situación. Entonces, luego de conversar, concluyen que los bandidos se están haciendo pasar por el Escuadrón del Norte, para capturar a Esfere, pero no saben la razón detrás de eso. Esfere les cuenta que escuchó que el ataque lo planeó la chica que el emperador trajo, por lo tanto, Camila deduce que el marqués quiere derrotar a los bandidos con su guardia privada, para demostrar que el Escuadrón del Norte es inútil, y también hacer que Jill dé una mala imagen al emperador. Incluso, sé que sugiere que el marqués hasta podría sacrificar a su hija, y Esfere se queda sorprendida. Los chicos quieren contarle la verdad al emperador, pero se preocupan porque no son nobles, entonces, Esfere se ofrece para hacerlo, y les pide que huyan, mientras ella se queda aquí. Además, dice que el emperador la comprenderá, y no la eliminará, pero Jill nota que ella está muy asustada mientras habla. Jill recuerda que cuando Esfere murió cargando la deshonra de su padre, eso causó que Beilburg se corrompiera, por lo tanto, decide revelarles a todos que ella es Jill, para que no sufra ese destino. También, les dice que esta es su oportunidad, para salvar a los soldados cautivos, y proteger a Esfere. Entonces, Camila y Seke aceptan ayudarla, pero Jill le pregunta a Esfere si será capaz de denunciar a su padre. Antes de responder, Esfere quiere saber por qué la ayuda, ya que es su rival en el amor. Sin embargo, Jill le cuenta que está comprometida con el emperador, por otras razones, y le dice que no debe preocuparse. Mientras tanto, Jadis le pide a Rafe que vigile a Jill, ya que su seguridad es clave, mientras él va por el marqués a darle un castigo ejemplar. Rafe se preocupa por Esfere, pero, como su familia quedará arruinada, Jadis dice que quizás sea más feliz si muere ahora. Ella decide confiar en Jill, por ello, dice que denunciará a su padre. Entonces, Jill promete protegerla, y luego les dice a todos que deben ganar antes de que llegue la guardia del marqués, para que no se queden con la gloria. Además, dice que deben liberar a los soldados, para que los apoyen, y Bardia le cuenta que ellos están en la iglesia. Jill ordena que Seke y Camila cuiden a Esfere, ya que ella abrirá el paso destruyendo el muro. Además, dice que se los explicará luego, y también que solían llamarla Sargento Demonio. En la iglesia, mientras los soldados ruegan por sus vidas, Jill entra por la ventana y noquea a un guardia de una patada. También derrota a otro de un puñetazo, y los demás vienen a ayudarla. Luego,
Jill les informa a todos que vino por orden de su majestad a rescatarlos y que este ataque fue organizado por el marqués. Además, les cuenta que el objetivo era perjudicar al emperador y deshacerse de Esfere. Jill motiva a todos con un discurso para que aún no se rindan y les pide que se preparen para la batalla. En el castillo, como Jadis no puede actuar, se pone a hacer un postre y Rafe le cuenta que su esposa es increíble. Él se entera de lo que está sucediendo y le pregunta a Rafe si hizo algo, pero este responde que solo estaba dando ánimos y que Jill lo mandó de regreso. Jadis se preocupa por los daños estimados, entonces Rafe le cuenta que saldrá como 10 millones y decide que hará pagar al marqués los gastos. Rafe se alegra porque así no tendrá que sacrificar a Esfere y podrá ser un emperador amado, y unos guardias le avisan que los bandidos vienen al castillo. También, que el marqués los envió para protegerlo, sin embargo, Jadis les dice que está haciendo una tarta y que lo están interrumpiendo. Cuando terminan de defender el puerto, Jill regresa a la iglesia, y los soldados le informan que están luchando a la defensiva, como ella les ordenó. En eso, el jefe de los bandidos, Hugo, les propone que entreguen a la niña espía, para dejarlos en paz, o de lo contrario, incendiarán la iglesia. Jill ve esto como una oportunidad y le pide a Camila que traiga una cuerda, porque tiene un plan. Luego de explicarle, le ordena a Bardia que la lleve afuera, y él le avisa a Hugo que han aceptado el trato y entregarán a la espía. Entonces, ella se acerca lentamente a Hugo, y después de un corto momento, los dos se atacan al mismo tiempo. Jill logra capturar a Hugo, y también derrota a sus soldados. Uno de ellos le avisa a Hugo que sus barcos están destruidos, y Jill le cuenta que lo hizo porque sabía que querían escapar. Aún así, Hugo dice que todavía le queda algo, y el sacerdote intenta apuñalar a Esfere con una navaja. Pero, sé que lo detiene, y lo llevan afuera amarrado con una cuerda. Entonces, Hugo le pide a Jill que al menos deje ir a sus hombres, sin embargo, justo llega el marqués y comienza a atacar a todos. Él le dice a Jill que es una bruja de Kratos, pero ella se alegra porque ha llegado tarde. Entonces, el marqués le dice que se equivoca y le muestra que ha traído un dragón para aniquilarlos a todos. Jill pide a todos que se cubran en la iglesia, porque planea bloquear su ataque, sin embargo, el dragón no los ataca, por ello, Jadis les explica que este jamás lo haría, enfrente de él, ya que es el emperador dragón, y todos se quedan sorprendidos. El marqués no sabe por qué está aquí, por ello, Jadis le explica que no puede quedarse mirando, mientras su esposa está en peligro, y hace que el dragón se vaya. Luego, Jill le informa que el ataque de las fuerzas del norte era una farsa, y al contrario, ellos la ayudaron a salvar a Esfere. El marqués trata de convencer a Jadis de lo contrario, y se ofrece a explicar en la corte que la niña fue usada por los bandidos. Sin embargo, a Jill la enoja esa idea, y Jadis le revela a Hugo que sabe que es un infiltrado. Además, agradece a los demás soldados por su esfuerzo y le pregunta a Hugo si sabe cuál es el deber que debe cumplir. Jadis quiere que se una al Escuadrón del Norte, ya que su esposa no quiere que lo elimine, por lo tanto, Hugo y su unidad le juran lealtad, y le informa que el conspirador de este incidente es el marqués Bale. Así, Jadis le aclara al marqués que su esposa es inocente y le recuerda lo que iba a suceder si ella lo era. Esfere se preocupa por su padre, sin embargo, Jadis piensa perdonarle la vida si le entrega Baleburg, y el rostro de Esfere se llena de esperanza. No obstante, al marqués no le gusta la compasión de Jadis, y grita que solo estaba protegiendo a todos del emperador maldito. Jill se pone furiosa, pero Jadis se mantiene tranquilo, y le pide a los soldados que se lo lleven. Esfere le agradece al emperador, y la guardia del marqués termina siendo disuelta. Luego, en el castillo, Jill se pierde buscando su dormitorio, por ello, Rafe aparece y le indica por dónde es. Jill recuerda que la tarta que cenó estaba muy rica, pero también que Jadis no la acompañó, y le preocupa que se esté exigiendo demasiado. Rafe le explica que Jadis está evitando gobernar a través del miedo, sin embargo, a Jill no le gusta que él finja no ser lastimado, porque tarde o temprano, perderá la empatía por otros, y por sí mismo. Rafe le cuenta que tuvo que hacerle creer en la bondad humana, ya que si no todo se habría puesto feo,
porque él es la misma reencarnación del dios dragón. Jill entiende que Hades está aquí gracias a Rabe, pero quiere hacer que se acostumbre más a la gente y sugiere hacerlo un emperador adorable. Además, como no le gusta que oculte cuando se siente herido, le da ganas de golpearlo y aclara que no quiere entablar una relación amorosa por ahora, sino un matrimonio perfecto unido por el interés. Jill finalmente llega a su dormitorio, pero se entera que Hades también dormirá ahí, y se pone un poco nerviosa. En eso, Rabe nota que él ha bebido vino, y le pide a Jill que traiga agua. Después, Rabe vuelve a meterse en Hades para curarlo, y cuando despierta, Jill le muestra que ha estado cuidándolo. Como Hades quiere una manzana, ella corta una con el cuchillo, pero lo hace muy mal, por ello, Hades la acerca para enseñarle cómo hacerlo. Jill dice que siempre quiso cortarlas en forma de conejitos, entonces, Hades le muestra cómo hacerlos, y ella le dice que es un genio. Hades le cuenta que aprendió para que sus medios hermanos lo quieran un poco, y Jill le da una manzana para que se mejore. Él le recuerda a su hermanito, y Jill le cuenta que tiene una familia muy numerosa. Además, que el lema de su familia es, la justicia del más fuerte, y ella le agradece por no haber ejecutado a nadie hoy. Pero, también le pide que no se quede callado cuando le digan que no tiene a nadie, y responda, que la tiene a ella. Hades piensa que Jill la ama mucho, sin embargo, ella aclara que este afecto es normal entre hermanos, y él pierde la emoción que tenía. Jill se mete a la cama para abrigarlo, ya que tiene frío, pero, Hades confiesa que la engañó, y la regaña por tratarlo como su hermanito. Además, le dice que está bien enamorarse de su marido, pero ella quiere saber si él lo está, entonces, Hades responde que nunca le haría algo tan terrible. Jill no entiende lo que quiso decir, y cuando escucha que desnudará su alma, ella lo reta a hacerlo en su mente, sin embargo, se queda dormida en ese momento, y Hades se queda muy confundido. Él nunca pensó que alguien quisiera hacerlo feliz, y se pregunta qué se sentirá ser amado. Al día siguiente, Hades prepara un pato asado en una baguette, con queso y huevos cocidos, para que Jill se enamore de él, pero, ella le pregunta cuántas veces más le preguntará eso. Camila dice que llegan justo para recordarle de sus lecciones a Jill, y como ellos tratan de que Hades no se desanime, él les ofrece unos bocadillos por ser tan amables. Camila dice que apoyan el amor que siente por Jill, pero, Hades se siente muy avergonzado, y Jill le avisa que ya debe irse. Luego, Jill les pide que no se diviertan a costa de ellos, y aclara que no tienen ese tipo de relación. Pero, sé que le explica que al aceptar sus invitaciones a comer, tan contenta, le está dando esperanzas, y ella se queda sorprendida. Jill confiesa que es la primera vez que alguien la corteja así, y Camila la abraza de ternura, sin embargo, Jill niega sentir algo por Hades, ya que si no, no podrá aconsejarlo bien. Ella recuerda la tragedia que ocurrió cuando los involucró, y decide que esta vez no puede cometer el mismo error. En eso, Camila nota su anillo, y sé que dice que la maldición debe ser cierta, ya que ese anillo también existe. Además, le cuenta que según la leyenda, la diosa Kratos fue quien lo maldijo, cuando se dividieron los dos reinos. Sin embargo, cuando el emperador consiguió a una consorte con un enorme poder mágico, ella levantó un escudo mágico en la cordillera y logró proteger las tierras de la maldición. Jill no sabía nada de eso, y justo Sphere llega corriendo con una carta, aunque se tropieza en el camino. Luego, cuando Jill ve la letra de la carta, reconoce que es de alguien que odia, y se queda en silencio. El viento lleva la carta a las manos de Hades, y cuando éste la lee, siente que el príncipe heredero es muy apasionado, y que debería aprender de él. Además, dice que le preparará una fiesta de bienvenida a Geralt, ya que quiere venir a recoger a Jill, y acepta su reto.